Nos encontramos con el candidato César Elías García, con el número 15 para senador nacional del Partido Trabajadores y Emprendedores del Perú. Bienvenido a esta entrevista de CHNM Internacional. Muchas gracias y buenas tardes y gracias por la oportunidad que me brindan para poder expresarme a través de su medio de comunicación. En primer lugar, a nombre de CHNM queremos hacerle llegar nuestro sentido pésame debido a que el día de ayer lamentablemente falleció su candidato presidencial, el señor Napoleón Becerra, en la carretera hacia Ayacucho. Bueno, primeramente nos encontramos nosotros muy consternados, digamos, y dolidos por la pérdida irreparable de nuestro líder, el presidente, en este caso, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores de Perú. Eh, y sobre todo, nosotros en el momento que nos enteramos de esta noticia, nos encontramos en plena campaña en Ayacucho, pero en otro sector, en el sector de Puquio. Y esto ha hecho que nosotros paralicemos todas nuestras actividades, porque al enterarnos que nuestro compañero Napoleón Becerra García se había accidentado, hemos tenido que suspender todas las actividades y viajar inmediatamente a la ciudad de Lima para poder, digamos, encontrarnos con nuestros compañeros y sobre todo tratar de ayudar de alguna manera a las personas que necesitaban en ese momento nuestra ayuda. Ahora, sabemos perfectamente que es muy difícil viajar en esta temporada por el tema de las lluvias y el estado de las carreteras a las zonas altoandinas. Sin embargo, nosotros estamos haciendo una campaña con, digamos, poca cantidad, digamos, de dinero que hace que nosotros tengamos muchas dificultades para poder trasladarnos, ¿no? Muchas veces lo hacemos en vehículos propios, no como otros candidatos que sí tienen, digamos, mucho financiamiento económico y pueden ellos trasladarse en avión, cosa que ellos corren menos riesgo que nosotros. Sin embargo, lo hacemos, digamos, de buena voluntad para tratar de llevar nuestro ideario del Partido de los Trabajadores hacia muchos peruanos, sobre todo sectores de emprendedores, ¿no?, que hay a nivel nacional. ¿Cuál es el camino que ahora se va a seguir dentro de este proceso electoral? Ahora que la cabeza presidencial prácticamente ya no está, entonces, ¿cómo se va a llevar el proceso electoral en estos momentos? Bueno, en realidad lo que establece el artículo 44 del reglamento de elecciones electorales establece que no existe la sucesión presidencial. O sea, cuando fallece en este caso el presidente del partido, ya no puede haber sucesión presidencial, pero las demás listas continúan, es decir, la lista de candidatos a la lista de senadores, diputados y parlamento andino, ellos van a continuar. Lo que sí, la ley es muy clara, que no existe sucesión presidencial. Eso debe quedar muy claro. Correcto. Usted es candidato con el número 15 al Senado Nacional. ¿Cuál es su principal propuesta que podría dar al público para que puedan confiar en usted en esta jornada electoral? Bueno, en realidad yo tengo varias iniciativas de propuesta, porque nosotros, los quienes postulamos al Senado, no podemos presentar iniciativas de proyecto de ley, pero sí iniciativas de propuestas de proyecto de ley. Una de ellas es que a través de obras por impuesto se pueda, digamos, generar un adelanto del IGB por parte de la pequeña minería hacia los sectores, digamos, de las municipalidades digitales, provinciales, para que ejecuten obras sociales, por ejemplo, ¿no?, que es importantísimo. Eso nosotros lo hemos visto a lo largo y ancho del país, en lo que nosotros hemos estado viajando, las necesidades inmediatas que existen en las pequeñas poblaciones. Por poner un ejemplo, hay poblaciones que no tienen en sus pequeñas comunidades una planta de tratamiento de aguas hervidas, por ejemplo, ¿no? Toda vez que esas aguas hervidas van a los ríos, contaminan el medio ambiente, cuando esos muy bien pueden ser asumidos por la pequeña minería a través de obras por impuestos, por ejemplo. Esa sería una de las iniciativas. Otra iniciativa es que nosotros a través de la educación terciaria pretendemos, digamos, otorgar 800.000 becas a los jóvenes, para que los jóvenes estudien y aprendan 4 idiomas y puedan ellos volcarlo, digamos, a través del turismo, a través de la turismología. Sabemos perfectamente que en España el año 2023 atrajo para sí alrededor de 85 millones de turistas, sin tener los destinos turísticos que tenemos nosotros los peruanos, que son muchos, ¿no?, y de muchas calidades. Sin embargo, también sabemos que para que se pueda, digamos, implementar el tema de la turismología en el Perú, tiene que pacificarse el país, o sea,
Esto va de la mano también con el tema de seguridad. ¿Por qué razón? Porque muchos jóvenes, al no tener el apoyo del Estado peruano, porque tenemos un Estado ausente, inician, digamos, un camino equivocado. Porque las bandas criminales lo que hacen es los captan a ellos, como saben que están desprotegidos y el Estado es ausente, entonces tratan de indicarles o ofrecerles, digamos, dádivas que ellos muchas veces caen en ese juego. Es por esa razón que ellos tienen que estar también involucrados en este emprendimiento, ¿no? Para que puedan volcar, digamos, sus enseñanzas y poder trabajar, digamos, a través de la educación terciaria como guías turísticos. Otra iniciativa de proyecto que tenemos nosotros, que también va de la mano con el tema de seguridad, sabemos perfectamente que a lo largo y ancho del país, en todas las comisarías, existe trabajo que vienen realizando policías, cuando esos policías han sido preparados para estar en las calles, para enfrentar el crimen organizado. Y muy bien, esos trabajos administrativos pueden ser utilizados, digamos, por abogados, porque los abogados saben elaborar un atestado policial muy bien, saben elaborar, digamos, un informe que tiene que ser elevado a la fiscalía, de tal manera que evitaría también, por un lado, que no sea un subordinado que esté, digamos, al alcance, digamos, de un alto mando de la policía que puede ordenarle, digamos, decirle, oye, ¿sabe qué? No hagas esta investigación porque mi sobrino está involucrado en esto, por ejemplo, ¿no? Y el policía no lo va a hacer porque es un subordinado. En cambio, un abogado no va a permitir eso. Entonces, eso es un tema importantísimo. Ahora, el tema acá, principalmente en las ciudades importantes como Lima, sabemos perfectamente que tienen que haber 3 grandes terminales terrestres, porque el tráfico en la ciudad de Lima es terrible y se pierden horas, digamos, de vida de muchos peruanos que para trasladarse a su trabajo, a sus casas, muchas veces ellos viajan alrededor de 3 y 4 horas y a veces llegan a sus casas y encuentran a sus hijos ya dormidos ya. Y en la madrugada tienen que levantarse 4 o 5 de la mañana y lo dejan dormido a sus hijos. O sea, el único día que lo dejan, que lo pueden ver es un día domingo. Entonces nosotros creemos que a través de 3 grandes terminales terrestres administrados por el Estado peruano se puede, digamos, canalizar en gran parte el tema del tráfico. ¿Por qué razón? Prohibir terminantemente que las empresas de transporte interprovincial ingresen al centro de Lima, por ejemplo, y que los ministerios del Estado salgan hacia las afueras, a los conos. Cono Sur, Cono Norte, por poner un ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo tendrían que salir a los conos, porque muchos funcionarios utilizan sus movilidades automóviles al mediodía para ir a almorzar, a veces para transportarse 4 o 5 cuadras, y eso tubuliza el tráfico también en la ciudad de Lima. Entonces, ahora, muy aparte de ello, tenemos otro tema relacionado también, que tiene que ver también con el tema de la seguridad. Nuestro líder, Napoleón Becerra, lo tenía muy claro. Él está dentro del plan de gobierno, porque sabemos que hay un déficit de la policía, alrededor de 130.000 policías, y nosotros pretendíamos cubrir ese déficit con 200.000 licenciados de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Los licenciados de las Fuerzas Armadas conocen muy bien el manejo de armas, y simplemente con una capacitación de 4 o 5 meses podían ellos incluirse, mejor dicho, en las fuerzas policiales para enfrentar el crimen organizado. Pero sabemos también que no se trata de cantidad, sino de calidad. Sabemos que hay muchos policías que están involucrados en bandas criminales, ¿sí? Y lo vemos allá en las noticias, hoy cuando capturan bandas criminales, y siempre hay un policía que está ahí metido. También sabemos que no necesitamos más de 40 generales de la policía pagándoles vehículo, gasolina, chofer, cuando solamente necesitaríamos 3 o 4 generales nada más. Y esos puestos tendrían que ser cubiertos por coroneles en las regiones, digamos, del país. Son una de las propuestas, digamos, principales, pero obviamente tenemos muchas más propuestas que de repente por el tiempo no voy a poder, digamos, concluir con todas de manera satisfactoria. Pero creemos que parte de estas propuestas son precisamente de los planes de gobierno de nuestro partido, lo sabemos, y nosotros tenemos que llevar en alto el legado de nuestro presidente Napoleón García Becerra, porque sabemos que es un legado que nosotros tenemos que continuar como representantes del partido y además como candidatos al Senado Nacional. ¿Cómo hacer para que la población entienda que el Congreso no tiene iniciativa de gasto? Me refiero básicamente a que hay candidatos que están ofreciendo obras públicas, la construcción de puentes, construcción de viviendas, construcción de colegios, cuando es sabido que el Congreso no puede, digamos, legislar sobre estos temas, sino más bien el Ejecutivo.
Entonces, ¿cómo hacerle entender eso al votante? Bueno, pasa por un tema de cultura, porque hay muchos peruanos que no tenemos para empezar cultura política. Entonces pasa por un tema de enseñarles a ellos de ciertos temas que ellos tienen que tener muy en claro. Como ya lo acabas de decir, el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. Si bien es cierto, ellos legislan, ¿no? Aprueban, digamos, decisiones ahí en el Parlamento, pero finalmente quien toma la decisión es el Ministerio de Economía. Y Economía, el Ministerio de Economía, ya sabemos las decisiones que toman. Muchas veces niegan, digamos, lo que el Congreso pretende, digamos, exigir, por decir, ¿no? Pero también sabemos perfectamente que el Perú tiene muchas dificultades y muchas carencias, digamos, a nivel nacional. Fíjate, por poner un ejemplo, yo en el año 2002, yo fui secretario general del sindicato Camisea, ¿no? Donde había alrededor de 7.000 trabajadores. Y en una oportunidad yo me encontré en La Trocha con 3 maestros que venían caminando 2 días en La Trocha. Venían caminando para trasladarse del Alto Megantoni hacia la zona donde está Quillabamba, que donde había el único Banco de la Nación. Ellos tenían que cobrar en el Banco de la Nación para poder comprar productos de primera necesidad y llevar al lugar donde ellos trabajaban. Han pasado 20 años y hasta ahora no hay una carretera. Y sin embargo, en esa zona las frutas se caen de madura y se pudren. ¿Por qué no pensar en una carretera para unir esa zona del Alto Chimparina con San Francisco, que pertenece a Ayacucho, y de Ayacucho, de San Francisco hacia Huamanga, ya existe una carretera que fácilmente puede sacar la fruta hasta en 8 horas del sitio, digamos, donde están esas frutas hasta la costa sur del Perú. Y no esperar, digamos, trasladar esa fruta en más de 20 horas desde la zona de la selva central, por ejemplo, que las frutas se encarecen, suben de precio y llegan, digamos, en más tiempo. Entonces, cosas como esas se pueden hacer, pero sí que ponen las personas en los sitios importantes, que conozcan, digamos. ¿A usted le preocupan las encuestas? Bueno, las encuestas son fotografías del momento. Yo considero que la verdadera encuesta va a ser el 12 de abril. Y nosotros creemos y estamos completamente seguros que vamos a dar la gran sorpresa. ¿Confían ustedes que van a pasar la valla electoral? Confiamos que vamos a pasar la valla electoral y confiamos sobre todo que vamos a dar la gran sorpresa. ¿Cuál es su postura respecto a las leyes pro crimen que se han aprobado en este Congreso? Las leyes pro crimen tienen que ser inmediatamente de llegar al Senado Nacional, anularlas, porque favorecen al crimen organizado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es favorecer a la sociedad civil en su conjunto. Mucho se ha hablado de este Congreso y del anterior Congreso precisamente por casos de mochasueldos. Congresistas que se han encargado de robar el sueldo a sus trabajadores, a sus asesores y a gente que pertenece a su agrupación política. Y de esto los partidos políticos viven. ¿Cuál es su postura como candidato? Totalmente en desacuerdo, porque si a un trabajador se le asigna un sueldo, se le tiene que respetar. Yo soy abogado laboralista y soy especialista en normas internacionales de trabajo, y como tal, tengo yo la obligación de poder, digamos, decir quién soy yo, porque yo defiendo solamente trabajadores, no defiendo empresas. Esa es la gran diferencia que hay con mi persona y otros abogados. Entonces, yo sería la primera persona en estar en total desacuerdo con estas arbitrariedades y abusos en contra de los trabajadores. Ahora, hay partidos políticos que están participando en esta campaña y lamentablemente la imagen de estos partidos están manchados por participaciones dentro de instituciones públicas como es Salud, como Minsa, donde familiares de los candidatos presidenciales están vinculados. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros consideramos que tanto el sector salud como el sector de educación tienen que ser declarados en emergencia. El Estado peruano tiene que garantizar la salud y la educación de manera, digamos, gratuita conforme está estipulado en la Constitución. Sin embargo, eso no se cumple. Entonces, sabemos y lo hemos visto reflejado, digamos, en la misma pandemia, que tanto la salud como la educación es un negocio en el Estado peruano. Entonces, y eso no debe ser, debe de cambiar. También sabemos, por otro lado, que tanto la salud como la misma educación a veces sirven, digamos, como trampolín para ciertos familiares de algunos dirigentes, porque también hay dirigentes que tienen familiares ahí en el estamento del Estado, en los ministerios. Y entonces, esos son los pseudo dirigentes, ¿no? Que no merecen estar ahí.
Entonces son los favores que vienen pagando precisamente los grandes funcionarios a través, digamos, de estos dirigentes para que ellos se hagan de la vista gorda y no, digamos, interpongan sus buenos oficios como corresponde. Por poner un ejemplo, la Defensoría del Pueblo es un ente del Estado que nos garantiza la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Y eso está prescrito en el artículo 161 y 162 de la Constitución. Sin embargo, no cumple con su función tuitiva, solamente se limita a emitir cartas y recomendaciones. Cosas como esas deberían de cambiar, o sea, tiene que haber una reestructuración y una transformación de la Constitución. ¿Ustedes como partido están de acuerdo con el cambio de la constitución política? Por supuesto que sí, eso lo tiene que decidir el pueblo peruano en un evento, digamos, constitucional que tiene que ser convocado precisamente el mismo pueblo para que elija si está de acuerdo o no está de acuerdo con una nueva constitución. En lo personal, yo considero que deberíamos de retornar a la constitución del 79, ¿no? Que es la que nos garantiza más derechos y la que se acerca más a los intereses de la sociedad. Estamos a puertas de cerrar un periodo legislativo. Lamentablemente este Congreso se ha caracterizado por la entrega de bonos a los trabajadores que muchas veces superan los 4 UITs, es decir, más de 25.750 soles a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los congresistas y a cada uno de los asesores. ¿Qué piensa usted como candidato respecto a un sueldo mínimo tan bajo de la población? A ver, yo como trabajador considero que los trabajadores tienen que tener un trato igualitario. No puede haber discriminación. A unos sí y a otros no. Y eso lo hemos visto en los trabajadores del Congreso de la República. Ellos han obtenido bonificaciones extraordinarias por encima de 20.000 soles cada uno. Y eso es injusto, porque mientras vemos trabajadores que muchos de ellos comen una sola vez al día y muchos no tienen trabajo, no tienen un sueldo mínimo, hay trabajadores que tienen por encima de los 20.000 soles como bonificación, lo cual es injusto. No debería ocurrir eso, porque eso desmera justamente el buen accionar que tienen algunos dirigentes sindicales en contra de esos dirigentes sindicales que dicen defender los derechos laborales cuando en realidad no lo hacen. Lo que están haciendo es favorecer a los grupos de poder. Como candidato al Senado Nacional, ¿cuál sería su llamado al público para votar por usted este 12 de abril? Bien, quiero hacer una convocatoria a todos mis compañeros trabajadoras y trabajadoras a marcar el abrazo de la solidaridad y la fraternidad del Partido de los Trabajadores y marcar el número 15 dentro de un solo recuadro al Senado Nacional por César Elías García, tu amigo que no te va a defraudar.